¿Mucho frío? Bueno, para mí sí, porque no estoy tan acostumbrado a estos climas. Pero gloria al Señor, hermanos, porque hay lluvia y donde hay lluvia hay bendición. Amén. Vamos a aprovechar entonces el tiempo. Vamos a estudiar hoy el tercer mandamiento de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6 se encuentra el mandamiento número 3. Y dice la palabra de nuestro Dios que el mandamiento número 3 es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, ¿en qué? Hermano, cuando leamos los mandamientos, cada mandamiento que contiene un no, en otras palabras, debemos interpretarlo en la manera positiva. Cuando leímos el mandamiento número 1 decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuál es la manera positiva de ese mandamiento? ¿Qué es lo que en realidad el Señor quiere que hagamos? En otras palabras, que Dios sea el único que esté siempre delante de ¿quién? De nosotros. Cuando dice: no te harás imagen de ninguna semejanza, en realidad lo que Dios quiere decir en ese mandamiento es que la única imagen que deberíamos reflejar es la imagen de ¿quién? De Dios. Y cuando el Señor dice en este tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, en realidad lo que el Señor quiere decirnos en esta noche es que respetemos su nombre, que lo tomemos a Él en serio y no a medias, no de burla, porque su nombre es sagrado y su nombre es poderoso. Amén. Y ustedes no han notado que Él en el tercer mandamiento habla en tercera persona. Porque el mandamiento parece que hablara de otra persona diferente cuando se refiere al nombre de Dios, porque normalmente podría haber dicho el mandamiento: no tomarás mi nombre en vano, refiriéndose a Él. Pero dice el mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Saben, hermanos? Esto implica, porque antiguamente no se colocaba un nombre por colocarse. En el pensamiento judío, en el pensamiento israelita, en el pensamiento hebreo, el nombre representa el carácter de la persona. Así que por eso el Señor, cuando establece este mandamiento y cuando lo presenta al ser humano, es para que cada vez que podamos mencionar el nombre de Dios, lo hagamos recordando que su nombre representa la esencia del carácter de ¿quién? De Dios. Así que su nombre no lo podemos utilizar en vano, porque sería echar por tierra al mismo ¿qué? Al mismo Dios. Su nombre lo representa a Él como el Ser Supremo. Y si yo me hago llamar hijo de Dios, tengo que representarlo como tal. O de lo contrario, a quien estoy pisoteando, cuando yo no doy buen testimonio como cristiano, es el nombre. Y si pisoteo el nombre de Dios, en realidad estoy echando por tierra en mi vida y estoy haciendo a través de mi vida una burla al mismo Dios. Por eso muchas personas, hermanos, cuando no tomamos a Dios en serio, cuando no damos buen testimonio, finalmente ¿qué hacen las personas? En realidad no rechazan la iglesia, no nos rechazan a nosotros, están rechazando directamente ¿a quién? A Dios.
solo con el hecho de hacernos llamar cristianos. Por eso este mandamiento tiene una sentencia. Este mandamiento no solamente se refiere, hermanos, no solamente se refiere a utilizar el nombre de Dios en chistes, en bromas, en el común hablar. Este mandamiento tiene una profundidad que connota el que yo me haga llamar hijo de Dios, el que yo me haga llamar cristiano. Y si yo no tomo su nombre en vano, si yo no soy un embajador de Cristo, un representante, un testigo de Él, hay una sentencia para aquellos que se burlan de las cosas de Dios porque no viven una vida verdadera, una vida que glorifique y exalte el nombre del Señor. Por eso cuando vamos a Apocalipsis, al mensaje del primer ángel, ¿qué es lo que pide Dios de aquellos que temen a su nombre? ¿Qué es lo que pide? Que si usted y yo tememos a Dios y respetamos a Dios, entonces cuando usted respeta el nombre de Dios, o sea, respeta a Dios porque su nombre representa la esencia de su carácter, entonces por eso el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y darle ¿qué? ¿Qué pasa cuando yo vivo en el temor de Jehová? Cuando yo respeto a Dios, cuando yo me aparto del mal. Porque eso es el temor a Jehová, apartarnos del mal, refrenar la lengua perversa, humillarnos delante de Él, a hacer su voluntad. ¿Qué pasa cuando yo vivo esa experiencia? Su nombre se glorifica a través de mí. Y la gente va a decir, ese sí es un verdadero hijo de ¿quién? De Dios. Y la gente va a querer invocar el nombre de Dios a través de la representación de bendición que nosotros hemos dado a las personas. Hermanos, ¿saben por qué hay muchas personas que no quieren acercarse a escuchar la palabra de Dios? Porque nosotros hemos estado violando este mandamiento cuando no damos buen testimonio del nombre del Señor. Porque el solo hecho de que usted pertenezca a la iglesia de Dios, ya usted lleva el nombre de Dios como insignia en su vida, porque usted y yo hemos sido comprados y somos, como lo dice 1 Pedro 2:9, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Y ya el mundo nos cataloga cuando le entregamos nuestra vida a través de las aguas del bautismo como que le pertenecemos a Él. Y saben, su nombre es de gran autoridad, que cuando nosotros vamos a cualquier lado y hablamos en el nombre de Dios, en realidad es Dios quien está hablando a través de nosotros. Por eso este mandamiento, otra manera en que el ser humano lo viola es cuando hay irreverencia dentro de la casa de Dios, cuando hay irreverencia en las horas del culto, cuando el nombre de Dios es invocado y no se toma con el respeto y la reverencia debida, al guardar silencio, al poner atención, cuando el mensajero viene en el nombre del Señor y yo no le presto atención a la voz de Dios. Salmos, vamos allí, Salmos capítulo 8, versículo 1. Vean lo que dice acerca del nombre de Dios. Si tiene peso, si tiene autoridad, y cualquiera que invoca su nombre, debemos prestar atención y guardar silencio. Por eso Habacuc 20 dice, calle delante de mí, porque Jehová está en su santo ¿qué? Templo. ¿Y qué? ¿El nombre de quién se invoca en la iglesia, en el templo? ¿El nombre de quién? De Dios. Salmos 1, Jehová 8:1. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu ¿qué, hermanos? Tu nombre en toda la tierra. Versículo 8. Las aves del cielo, los peces del mar
y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu ¿qué? Tu nombre. Y como el nombre representa a la persona, el carácter de la persona, su nombre es igual de grande y poderoso, y por eso, al hacernos llamar hijos de Dios y al representar su nombre en esta tierra, debemos vivir a la altura del Dios a quien servimos. Porque eso significa que podamos engrandecer su nombre y que la gente llegue a invocar el nombre de Dios, o que finalmente aborrezcan a Dios y se alejen de Dios. Salmos 96, 8. Vea lo que dice allí. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y hermosura. Pero ahora ve lo que dice el 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su ¿qué? Su nombre. ¿Por qué debemos cantar y alabar a Jehová? Porque no hay otro Dios. Los dioses de esta tierra son dioses falsos. Dioses que ha inventado el hombre, y ninguno de ellos tiene el peso que tiene el nombre de Dios, porque es el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Y por eso, hermanos, cuando usted alaba el nombre de Dios, aquí viene otra de las cosas, hermanos. Cuando no hay alabanzas que glorifiquen su nombre, es porque su nombre no tiene peso en nuestra vida. Deberíamos elevar alabanza diariamente para que la gente pueda escuchar el nombre de Dios. Por eso todas las alabanzas van enfocadas en exaltar ¿a quién? A Dios. Y cuando elevamos cánticos, la gente es inspirada también a invocar ese nombre. Pero ¿qué pasa cuando no alabamos al Señor o cuando lo hacemos ahí como sin ganas? Significa que aquel a quien alabamos no ha impactado mi vida. Quizás no es realmente el Dios de mi vida y no estoy agradecido con Él. Por eso no alabo su nombre. Ahora vean lo que dice el Salmo 111:9. Vean este tremendo versículo. Salmo 111:9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, porque santo y terrible es su ¿qué? Su nombre. O sea que, hermanos, tomar su nombre en vano no es cualquier cosa. Dice allí que al igual que es santo su nombre y debemos pronunciarlo con reverencia, con solemnidad, que cuando hablemos de Dios, que cuando usted se dispone a hablar, a predicar, a ir en el nombre del Señor, no nos podemos tampoco presentar como cualquiera. Tenemos que estar viviendo una vida a la altura del nombre de Dios. ¿Y cuál es la referencia que nos da del nombre de Dios? Una vida de santidad. Por eso vemos en las historias del pasado de hombres que se atrevieron a manipular las cosas de Dios. ¿Y qué recibieron? Juicios, porque eso es burlarse de las cosas que llevan el título de aquel que es grande, santo, poderoso, pero también es que es terrible. Para santificar el nombre del Señor se requiere que empleemos al hablar del Ser Supremo un espíritu de reverencia y de solemnidad. Porque santo y terrible es su ¿qué? Es su nombre. Tanto para el que habla en el nombre del Señor como para quienes escuchan
Debe de haber un respeto y una solemnidad. Y hermano, qué triste que eso se ha perdido hoy en muchas iglesias. Yo recuerdo que estuve en una iglesia grande allí en Bucaramanga. Más o menos allí se reúnen como casi 200 personas los sábados. Y estuve predicando en esa iglesia y le cuento, hermano, que casi paro en la mitad del tema y me voy. Estuve a punto de hacerlo, hermanos, porque yo sentía que la presencia de Dios ya no estaba ahí. ¿Qué pasa cuando no se le respeta a Dios? Cuando su nombre está siendo anunciado y está siendo predicado para su pueblo. Hermanos, dice la inspiración que Dios se retira de esas congregaciones. Dios se retira de esos lugares. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, esa iglesia parecía más una plaza de mercado que una iglesia, un templo donde se adoraba a Dios. Eso era esa entraera y saliera y en los pasillos la gente hablando. Así literalmente, hermano, yo lo veía. ¿Sabe qué me tocó hacer? Parar y hacer desde la plataforma, decirle a los ancianos, ahí más de uno se retorcía, pero bueno, yo venía a ir en el nombre del Señor, que se pongan bravos con el Señor. Y yo creo que no les gustó porque no me han vuelto a invitar, pero no importa. Les dije las cosas como deben ser. Y me tocó hacer una reprensión en medio del tema, hermanos. Y llamar a los ancianos. ¿Dónde estaban los ancianos? Y hermano, yo no puedo seguir así. Si la presencia de Dios no está aquí, yo acá estoy perdiendo el tiempo. Donde no hay reverencia, donde no se respeta la palabra de Dios, Dios se retira. Y le pedí a los ancianos que fueran allá en la parte de allá y me trajeran a la gente. Que yo no continuaba el tema hasta que no quedara nadie allí. Y hermanos, ahí yo vi el espíritu con que algunos entraban cuando los ancianos le hacían la reprensión. Pero hermanos, si no tomamos esto en serio, se van a cumplir las palabras solemnes del mandamiento número 3. ¿Qué pasa con aquel que tome su nombre en vano? ¿Qué pasa? El Señor no lo tendrá por inocente. Y quizás nos salga fuego y nos consuma, como le pasó a Nadab y Abiú, por tomar las cosas sagradas como comunes. Pero sí, en el día final, hermanos, en vez de resucitar en la primera resurrección, vamos a resucitar ¿en cuál? En la segunda, para perdición y muerte eterna. Y Dios no quiere eso de ninguno de nosotros. Cuidado, hermanos. Aquí hay un detalle especial. Cuidado cuando oramos. Muchos toman el nombre de Dios en vano porque no han aprendido a orar. Cuando utilizamos vanas repeticiones del nombre de Dios, estamos de una u otra manera violando este mandamiento. Cuando usted lo utiliza como una muletilla dentro de las... Yo he oído personas que nombran a Dios como unas 50 veces en una oración. Usted cuando habla con alguien, usted nombra y usa su nombre tantas veces, no es necesario. Eso es tomar el nombre de Dios en mano, pronunciarlo sin un verdadero sentido, sin un verdadero sentir en el corazón. Y lo tenemos por costumbre. Y esas costumbres son erróneas. Vea lo que dice la inspiración en Primeros Escritos, página 123. Di que el santo nombre de Dios debe usarse con reverencia y temor. Aún dice, las palabras Dios Todopoderoso son expresadas juntas y empleadas por algunos en la oración de una manera descuidada y negligente. Imagínense, el solo hecho de pronunciar estas dos referencias de Dios, descuidada y negligente, cuando nosotros las pronunciamos sin verdaderamente tener una experiencia poderosa en nuestra vida con Dios. Y ahora con los que la utilizan
1, 2, 3, 5, 20, hasta 20 veces en una oración, sí que peor. Y vean lo que termina diciendo. Los tales no comprenden a Dios ni a la verdad, pues si comprendieran, no hablarían con tanta irreverencia de Dios, del Dios grande y terrible. Vi que estas cosas tendrán que ser comprendidas y corregidas antes que la iglesia pueda progresar. Porque hermanos, si en estas cosas no respetamos el nombre de Dios, si en la oración no tenemos una reverencia al pronunciar el nombre de Dios, ¿cómo será allá afuera? ¿Cómo será entonces nuestra vida, nuestro testimonio? Si aún en nuestra vida devocional, en nuestra vida espiritual, en los momentos donde se supone que estamos meditando y no lo hacemos realmente con el sentir que Cristo ponga en nuestro corazón, sino lo hacemos es por hacerlo y por salir del paso y por orar y por cumplir. Y no lo hacemos realmente con la convicción en nuestra mente de que estamos hablando con el Ser Supremo. Yo solamente pronuncio esas palabras cuando yo vivo una experiencia poderosa en mi vida en la cual Dios se manifiesta con poder. Yo exclamo esas palabras porque estoy viviendo esa experiencia. Si yo no estoy viviendo la experiencia, si yo no experimento el poder de Dios en mi vida, yo estoy tomando su nombre en vano porque no estoy viviendo esa experiencia con Dios. No debería pronunciarlo. Y vea este otro párrafo, hermanos. Vea lo que sucedió. Cuán solemne, hermanos, es tomar su nombre en vano. Y esto sucedió en el Antiguo Testamento. Vamos a Levítico 24. Vean lo que pasó. Levíticos capítulo 24. Levíticos capítulo 24. En aquel tiempo, dice el versículo 10, el hijo de una mujer israelita, pero de padre egipcio. Ahí había un hogar disfuncional. El uno era del pueblo de Dios y el otro era un ¿qué? Un egipcio. Y vea lo que surgió de no creerle al Señor cuando el Señor dice no os unáis en yugo ¿qué? Vea lo que sucedió. Dice, salió entre los israelitas, dice, cuando el hijo del israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, el hijo del israelita, de la mujer israelita, blasfemó y maldijo el nombre. ¿Y con qué letra aparece la palabra nombre, la primera? ¿Con qué letra? ¿Mayúscula o minúscula? O sea que en realidad, ¿cuál fue el nombre que blasfemó este muchacho? El nombre de Dios. Y vamos a ver qué le pasó. Solo con haber pronunciado el nombre de Dios y blasfemado de una manera deliberada, incoherente, su nombre. Vean lo que le sucedió literalmente. Versículo 12, lo pusieron en la cárcel hasta que le fuera declarado qué hacer por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés y le dijo, ¿qué le dijo? Versículo 14, saca al blasfemo del campamento y todos los que oyeron esa blasfemia pongan sus manos sobre su cabeza. ¿Y qué deben de hacer? Apedréenlo. Tremendo, hermanos. Y nosotros con tanta facilidad que a veces tomamos su nombre en vano. Versículo 15. Y a los hijos de Israel hablarás así: cualquiera que maldiga a su Dios cargará con su pecado. El que blasfeme contra el nombre de Jehová ha de ser ¿qué? Por eso el mandamiento tiene tremenda sentencia, hermanos. ¿Qué tal que eso se cumpliera hoy? ¿Cuántos quedaríamos vivos?
eso dice la Escritura a través del apóstol Pablo que cuando abundó el pecado, así que deberíamos ser agradecidos que no caemos fulminados ni por el fuego ni por la piedra, que Dios tiene misericordia de nosotros hoy más, a pesar de nuestra rebelión y de nuestro irrespeto a su nombre. Discurso Maestro de Jesucristo, página 88. Dios os envía al mundo como sus representantes. En todo acto de la vida debéis manifestar el nombre de Dios. Por eso, hermano, el apóstol Pablo dijo, vosotros sois ¿qué? Cartas leídas. Usted representa el nombre de ¿quién? Yo represento el nombre de Dios donde quiera que Dios me coloque. La pregunta es ¿cómo vivo? ¿Cómo hablo? ¿Como Dios? ¿Cómo actúo? ¿Como Dios me ha ordenado? ¿Como Dios me lo pide? En todo acto de la vida debéis manifestar el nombre de Dios. Esta petición exige que poseáis su carácter. Porque su nombre representa el ¿qué? El carácter de Dios. Y si yo me hago llamar hijo de Dios, debo reproducir también el carácter de Dios en mi vida para que el nombre de Dios sea ¿qué? Sea exaltado donde quiera que el Señor me lleve. Amén. No podéis santificar su nombre ni representarlo ante el mundo a menos que en vuestra vida y carácter representéis la vida y el carácter de Dios. ¿Será que estamos guardando este mandamiento? Cuando yo no doy buen testimonio, cuando yo no actúo como Cristo, cuando todavía se me sale mal genio y digo palabras que no debo decir y no represento realmente a Cristo en mi vida, estoy echando por tierra el tercer mandamiento de la ley de Dios. Y por eso vean lo que dice en el libro de San Mateo, aquellos que dan mal testimonio y que son ocasión de caer y de tropiezo a otros. Cuán delicado es tomar el nombre de Dios, hermano, porque yo puedo ser piedra de tropiezo para los más débiles, hermanos. Yo he ido a visitar a personas que no han vuelto a la iglesia por algo que otro hermano ha hecho. Y tristemente a veces tenemos nuestra mirada colocada en el ser humano y somos tan débiles que cuando el uno cae, nosotros caemos detrás de ellos. No debería ser así, pero los tropiezos van a llegar. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Ay de aquel por el cual los tropiezos vengan. Eso está profetizado. Van a venir tropiezos. Va a haber cizaña dentro de la iglesia, pero hay de aquel que viva de esa manera. Y ahí lo dice en Mateo 18, Mateo capítulo 18, vean, tremendo texto, pero es lo mismo, es la misma sentencia del mandamiento número 3, lo que dice aquí, vean lo que dice. Versículo 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le sería que se colgase, ¿qué? Al cuello una piedra de molino de asno y se hundiera en lo profundo del mar. Tremenda sentencia, hermanos. En el Antiguo Testamento, el que tomaba su nombre en vano, el que blasfemaba el nombre de Dios, muere apedreado. Y en el Nuevo Testamento dice que aquel que sea de tropiezo porque no representa el carácter de Dios en su vida, el nombre de Dios, dice mejor sea que se quede, que se cuelgue una piedra de molino y se eche a lo profundo. Dice, ay de aquel, dice, ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan los tropiezos. Pero ¿cuál es el ay? Pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Hermano, los tropiezos
son necesarios, ¿saben por qué? ¿Saben por qué es necesario el zarandeo? Porque es la manera en que Dios va a purificar su iglesia, su carácter. Es la prueba de fuego para nosotros, pero dice, ay de aquel que es de piedra de tropiezo, ¿para quién? Para que el otro caiga. Ay de aquel. Hermanos, ¿cuál es la importancia de su nombre cuando vivimos una experiencia con Dios? Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de ¿quién? ¿Tiene su nombre poder para salvarnos? Sí. Con el solo hecho de que invocamos su nombre por medio de la fe, podemos ser salvos. Amén. ¿Qué dice San Juan capítulo 14, versículo 14? Acerca del nombre de Dios. San Juan capítulo 14, versículo 14. Si algo pedís en mi nombre, ¿tiene poder el nombre de Jesús? Claro que sí. Pidanos en su nombre y Él lo hará. San Juan 17, vea lo que dice allí, San Juan 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que existiera el mundo. He manifestado tu nombre ¿a quién? Hermanos, ¿tiene el nombre de Dios peso en mi vida? Pues la única manera para que el nombre de Dios tenga peso en mi vida es cuando yo lo represento en carácter. Por eso, hermanos, lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter de ¿quién? O sea que cuando dice que tendrá el nombre del Padre y el nombre del Cordero escrito aquí, significa que van a reproducir el carácter de ¿quién? Del Padre y del Hijo. O sea que es la obra del Espíritu de Dios reproducir la imagen de Dios, el carácter de Dios en nosotros, para que entonces su nombre no sea tomado en vano en mi vida y no reciba la sentencia de este mandamiento. Extraordinario. Por eso digo, al cerrar este mandamiento, alabado, glorificado y exaltado sea el nombre de nuestro Dios por la eternidad. Amén.